se refiere a amenorrea. ¿Qué significa amenorrea? Es ausencia de la menstruación. La anterior clase hemos hablado sobre la fisiología normal de la menstruación. Esta clase se refiere a la ausencia de la menstruación. Esta lámina nos recuerda a la anterior clase. Debe haber la presencia del sistema hipotálamo-hipófisis que van a secretar pulsátilmente hormona liberadora, especialmente el hipotálamo, una hormona liberadora de gonadotrofinas. Estimula la secreción de esta hormona liberadora va a hacer que estimule la secreción de la hormona FSH y LH por parte de la hipófisis. Esta, a su vez, la FSH va a estimular el crecimiento y desarrollo de los folículos ováricos en el ovario. A su vez, este ovario va a secretar hormonas esteroidales, los estrógenos y la progesterona. Esto ya lo hemos estudiado en la anterior clase. Y todo este sistema va a hacer que este folículo madure. Con la presencia de la LH, antes de la maduración, va a haber el estadio del óvulo, del folículo, y la ovulación. Y esto, el endometrio se va a preparar para un embarazo generando una especie de tejido endometrial que va a permitir alojar al huevo fecundado. Entonces, si no se realiza esto, va a haber una descamación del endometrio y una salida de el ciclo menstrual, o sea, la menstruación. Entonces, a esto se refiere el ciclo menstrual. Muy bien. El término amenorrea significa la ausencia o pérdida de la menstruación. Existen tres términos que los tenemos que aprender. Primero, la amenorrea primaria, que en su concepto dice que es la ausencia de la menstruación después de los 14 años. Aún en niñas que hayan desarrollado apropiadamente los caracteres sexuales secundarios. Algunos textos coinciden la cifra de 16 años, que no haya presencia de la menstruación para hablar de una amenorrea primaria. Y esto es independiente de los factores de desarrollo sexual secundario. ¿Cuáles son esos factores del desarrollo sexual secundario? Primero, la presencia de la telarca, el botón mamario, la pubarca, los vellos pubianos, y la menarquia, la presencia del ciclo menstrual, la regla menstrual o el sangrado menstrual. Cuando no se presenta esto hasta los 16 años, hablamos de una amenorrea primaria. Algunos textos hablan de 14 años, pero nos quedamos con 16 años para nuestro estudio. Y la amenorrea secundaria se refiere a la interrupción de la menstruación durante 6 meses en mujeres que una vez que ya se haya implantado su ciclo menstrual. Y tenemos un tercer elemento para el estudio que es la amenorrea fisiológica. ¿Cuándo se presenta esta amenorrea? O sea, que no haya menstruación, primero en la pubertad, antes de que inicie el ciclo menstrual. En el embarazo, o la pubertad, o el puerperio. En la lactancia, esto va junto con el puerperio o lactancia, y en la menopausia. ¿Qué es puerperio? Es el periodo que sigue al embarazo o al parto. Es un tiempo que también coincide con la lactancia,
en la que no va a haber el ciclo menstrual, o en la menopausia cuando hasta los 45, 50 años ya no tiene la mujer, cesa de menstruar. Esas son las amenorreas fisiológicas. Amenorrea primaria cuando hasta los 16 años no ha presentado la primera regla menstrual, independiente o no del desarrollo sexual secundario. Amenorrea secundaria es cuando, si tiene una regla y durante un tiempo posterior a esa regla, deja de tenerla, con un periodo mayor a 3 meses. Aquí hay un término que algunos autores utilizan como el retraso menstrual. El retraso menstrual se refiere a que una pérdida de menstruación sin que llegue a los 3 meses. Realmente esto hablamos cuando hay un embarazo. ¿De acuerdo? Muy bien. Las causas. Hablamos de amenorrea primaria. ¿Cuándo se tienen caracteres sexuales secundarios desarrollados? Vamos a hablar de todo esto: malformaciones del útero, del tracto urinario, retraso constitucional del desarrollo de la persona, insensibilidad a la androgénica, resistencia ovárica o el embarazo, cuando tiene todos los caracteres sexuales. Cuando no tiene caracteres sexuales secundarios y no hay presencia de la menstruación, podemos buscar una falla gonadal, una disquinesia, kinesia ovárica, deficiencias de gonadotrofinas, difusión hipotalámica, tumores hipotalámicos, hipoficiarios, hipopituitarismo, hiperprolactinemia o hipoparatiroidismo. Entonces, estas entidades diferencian a la primera amenorrea primaria, con caracteres sexuales secundarios y sin caracteres sexuales secundarios. En esta lámina vamos a hablar de los factores anatómicos que impiden que haya una regla menstrual. Primero está relacionado al aparato reproductor, es decir, que no exista un útero desarrollado, una agenesia de los conductos de Muir, parcial o completa. Esto da origen a la vagina y a las trompas. Que tenga un tabique vaginal que no permita que se exteriorice la regla menstrual. O el himen imperforado, que también es otra patología que se presenta teniendo todos los factores hormonales, etc. Esta es la falla en los factores anatómicos de donde tiene que salir, o sea, el canal de donde tiene que salir la menstruación. Una vez producida en el útero, necesita un medio para exteriorizarse. Esos son los congénitos. La otra son los adquiridos, o sea, por ejemplo, una infección que comprometa al endometrio va a provocar sinequia, o sea, que se pues, adhiera el endometrio infectado, cicatrizado y no permita el desarrollo de esa mucosa para que haya regla. Una estenosis cervical posterior a un acto quirúrgico, a veces un LUI enérgico, una conización, que se puede hacer durante el periodo de vida de la mujer por alguna patología. Y lo otro, lo más llamativo, es el síndrome de Asherman, que significa que después de un legrado uterino enérgico, el endometrio no se elimina la capa basal del endometrio y esto se adhiera formando una cicatriz y no se presenta la menstruación. Todos estos casos se refieren cuando existen problemas en la anatomía, tanto adquiridos como congénitos. ¿De qué depende el ciclo menstrual? Ya en la anterior clase habíamos mencionado de la hipófisis, que secreta gonadotrofinas, LH, LH, FSH, ovarios, que secreta estrógeno, progesterona, el útero y el endometrio. La ausencia de la menstruación, hablamos 6 meses, o secundaria a los 16 años en la primaria. Bien. Igual, este esquema nos permite, puede haber influencias del sistema nervioso central del cerebro hacia los centros superiores,
para que se interrumpa esto que es la secreción de los factores liberadores, FSH, LH, ovarios, hormonas ováricas, la misma vagina. Estas son las causas que hay que buscar cuando no se presenta. Si fuera embarazo es el útero, un test de embarazo. Si fuera hormonas ováricas, buscamos. Y si fuera anatómicamente, podemos hasta presentar un tumor en los centros superiores para realizar algún estudio. Igual este esquema nos permite recordar que el hipotálamo hipófisis van a generar FSH y LH que van a hacer que se madure, ya lo hemos visto hace un momento, y permitan que el ciclo menstrual se lleve a cabo sin problemas. Eso también es un recordatorio de que es el hipotálamo hipófisis, pues ovarios y endometrio. El hipotálamo va a generar hormonas liberadoras, la hipófisis va a liberar hormonas como la FSH, la folículo estimulante del primer periodo, y la LH del segundo periodo. Esto no es importante en la maduración del folículo, y la ovulación es importante en la LH. Y luego la presencia de este folículo liberado es el cuerpo lúteo, la presencia del cuerpo lúteo que va a hacer un efecto sobre el endometrio con la progesterona. El endometrio, una vez que recibe este influjo hormonal, si es un embarazo, va a permitir que ese embarazo se lleve a cabo. Y si no, hay los factores de la retroalimentación que va a permitir que todo esto vuelva a empezar como un ciclo hormonal. Esto también es un recordatorio de las acciones que hacen las dos hormonas más importantes en el ciclo menstrual, la FSH y la LH, en la fase proliferativa, la fase secretoria. Y en el centro de todos estos dos ciclos está la ovulación. La FSH es importante en el reclutamiento folicular, en la selección del folículo dominante, el crecimiento y maduración de este folículo que ha sido seleccionado. Estimula la producción de estrógenos por las células de la granulosa, estimula la formación número de receptores para FSH y LH, y estimula la producción de inhibina que va a ser la retroalimentación para que cese este impulso. La LH es importante en la maduración final del ovocito, determina la lisis del folículo para que sea el óvulo sea expulsado, desencadena la ovulación, forma y mantiene el cuerpo lúteo. Es importante este cuerpo lúteo en las primeras etapas del embarazo. Si no hubo embarazo, este cuerpo lúteo degenera el cuerpo albicans y hace que se vuelva a la menstruación. Muy bien. Y hemos hablado de la fisiología del ciclo menstrual, el hipotálamo, hipófisis, las hormonas luteinizantes, la TEC, etcétera, etcétera. Esta lámina ya está aprendida. Amenorrea. Ya hablamos de la amenorrea misma. La amenorrea consiste en que la ausencia de menstruación menstrual de manera prolongada que puede afectar. Ya hemos dicho, la manera prolongada, algunos textos consideran 6 ciclos o 6 veces y algunos 3 ciclos, 90 días. Primaria es cuando una mujer no ha menstruado pues, hasta los mayores de 15 años. Hemos puesto una fecha, digamos, referencial, que son los 16 años. Las mujeres que no han menstruado con seguridad se dejan de tener regla durante 3 ciclos. Hablamos de amenorrea secundaria. Y acentuar. En todo esto está lo que se llama el retraso menstrual. Generalmente se refiere a personas que están cursando con un embarazo inicial. ¿Por qué se produce esta amenorrea? Puede ser primero aquí un hipogonadismo hipergonadotrófico. Es una de las causas para que haya una... Cuando es hipergonadotrófico, ¿qué significa hipergonadotrófico? Es una deficiencia ovárica prematura o primaria. La función ovárica está reducida o está ausente. Es ausencia de la retroalimentación negativa para la FSH y la LH. Aumenta la difusión primaria de los ovarios, insuficiencia ovárica primaria, la pérdida de los ovocitos. Después hay una disginesia gonadal, o sea, una delección del material genético cromosómico. Por ejemplo, en el síndrome de Turner, 45X. No existe el componente Y que corresponde a una normalidad, o el mosaico. Son problemas del cariotipo.
Estas mujeres tienen una talla baja, un cuerpo alado, inflamación baja del pelo, tórax en escudo, defectos cardiovasculares y no menstruan. A esto se refiere a una insuficiencia ovárica prematura o primaria o hipogonadismo hipergonadotrófico. Las adquiridas, estas son congénitas adquiridas, infecciones autoinmunes, el lupus, por ejemplo. Tratamientos médicos, oferectomía bilateral, radioterapia, quimioterapia, etcétera, puede hacer que esta paciente, estando en edad de menstruar, no menstrue. ¿De acuerdo? Y estas son las causas genéticas para que no haya menstruación. El síndrome de Kalman, la mutación de los factores liberadores, el síndrome de Turner y la resistencia a los andrógenos, las genéticas. Y las adquiridas, funcionales, como son la nutrición, ejercicio excesivo, causas tumorales, causas infiltrativas, sarcoidosis, radioterapia, quimioterapia, que afecte al sistema que produce la menstruación. En la hipófisis, el síndrome de Sijam se refiere a una hemorragia súbita, intensa, que puede degenerar en una necrosis de la hipófisis. Los adenomas, o los cánceres, los prolactinomas. El síndrome de ovario poliquístico, la terapia, quimioterapia, que si es en caso de tumores ováricos, de andrógenos, una ovaritis autoinmune. La cinequia uterina, ya hemos hablado, cuando se hacen pues, legrados enérgicos o la cirugía. Esta causa para que haya una amenorrea es el embarazo, pero es adquirida y se considera fisiológica. Esta es una ayuda de memoria para una búsqueda de la causa de una amenorrea. Es decir, el test de embarazo es negativo. O sea, la mujer no está embarazada y tiene un retraso menstrual, una amenorrea. Buscar hirsutismo, la testosterona, la la testosterona que debe estar por debajo de los 2000, los andrógenos bastante elevados, una radiografía de tórax, un abdomen, una tomografía de abdomen, pelvis, buscar un tumor ovárico, un tumor superior, por resonancia magnética. Estamos buscando una causa para que sea una amenorrea. Si está elevada hidroxiprogesterona, una hiperplasia suprarrenal congénita de y si está normal, hablaremos del síndrome de ovario poliquístico o hipertecosis. Con la ausencia de hirsutismo negativo, la prueba de progesterona negativa, positiva, si es positiva, buscamos la falla en las LH y la FSH, el algoritmo de amenorrea primaria. Si es positiva, hay una anovulación. Pero estas son las formas de la búsqueda de las causas que nos pueden llevar a una amenorrea. Igual, esta es la anamnesis, examen físico, características, ¿no? Etcétera. Igual, es la búsqueda, es un algoritmo que nos permite buscar la causa de la amenorrea. Si es prueba de embarazo positiva, pues digamos que se haga prenatal. Si es negativa, es una ecografía pélvica, pues agenesia tubárica, útero normal, útero normal. Si es normal, puede haber obstrucción en el vaciado. Y hemos hablado de las himen incorporado, de las membranas que obstruyen la vagina, entonces buscar causa de la amenorrea secundaria. Y si hay agenesia uterina, análisis de cariotipo, entramos ya a los síntomas de Linefet, etc. Entonces, todo este algoritmo nos permite buscar en forma ordenada y sistemática para llegar a la causa de este amenorrea. Cuando hay exceso de LH y FSH, esta amenorrea hipergonadotrófica, si existe un exceso en la producción de LH y FSH, pensamos en esas situaciones con el síndrome de Turner, el tejido ovárico funcional, baja talla de la genquilla, menstruación 2.5%. O sea, son congénitos, insuficiencia ovárica con prematura antes de la amenorrea secundaria, otras genéticas, enfermedades autoinmunes, parotiditis, quimio o radioterapia son las causas
para esta amenorrea hipergonadotrófica. Disquinesia gonadal, síndrome de Schreier, disquinesia gonadal 46XX, síndrome de resistencia ovárica, galactosemia, ahí tiene que estar la prolactina, deficiencia ovárica, etcétera, enzimática, son las causas para una amenorrea hipergonadotrófica. Este es un hipogonadismo con hipogonadotrófico, o sea, no hay, el eje hipotálamo tiene LH y FH reducido o secreta en cantidades reducidas. El síndrome de Kalman, por ejemplo, ligado al autosómico, dominante, recesivo, anosmia, alteración de reproducción, difusión hipotalámica adquirida, la amenorrea hipotalámica. Y los trastornos de alimentación, eso tiene que ser importante porque en nuestro medio es frecuente ver estas amenorreas, o la menstruación, cuando existen estos problemas, yo pienso que son más del tema del estrés, la anorexia nerviosa, es la restricción calórica, pérdida de peso, uso de laxantes, o la bulimia. Pues, eso tiene que ver mucho con las mujeres que están, digamos, el peso, tienen problemas, o quieren bajar, etcétera, etcétera, tienen un problema ya ansioso. Se denomina anorexia nerviosa. El estrés o el ejercicio excesivo también pueden ser causa de un hipogonadismo hipergonadotrófico. El ejercicio excesivo, esto se ve en las atletas de rendimiento, en las atletas de fondo, o sea, cuando unas mujeres se preparan para participar en una olimpiada, por ejemplo, llegan al ejercicio, pues, y van a tener problemas con la menstruación o el ballet. El estrés, solamente el estrés como elemento fundamental, se puede presentar en nuestro medio en las pacientes que tienen trabajos así exigentes, por ejemplo, en este tiempo estamos estresados con esto del coronavirus, etcétera, puede presentarse, o los eventos traumáticos laborales, etcétera, son causas a estudiar dentro de lo que es un hipogonadismo hipergonadismo y la presencia de amenorrea. La pseudociesis es un falso embarazo, o alguna presencia de tumores craneofaringomas, por ejemplo. Entonces, todo esto se debe de presente cuando existe una anorexia, una pérdida de la menstruación en un hipogonadismo hipogonadotrófico. Una amenorrea hipogonadotrófica también es la deficiencia de secreción de la EGRS, o sea, factor librador del hipotálamo, lesiones del sistema nervioso secundaria, estrés, bajo peso, etc. La anorexia causa radical, hipotermia, piel seca. La bulimia, este es también importante. Trastornos de ansiedad, uso de laxantes, purgas, vómitos, disminuye la FSH, la leche, el cortisol, la prolactina, entonces se altera todo el sistema hormonal. Y hemos hablado de los atletas, ¿no? La alimentación, la amenorrea, la osteoporosis, etc. Este esquema nos permite recordar dónde está el problema cuando hablamos de anorexia nerviosa, cuando hablamos de algún tema que se refiere a eso, de que hay una pérdida de la menstruación. La amenorrea hipogonadotrófica hemos dicho que está ligada a los síndromes, ¿no? A los síndromes de Kalman, ligada a la cromosoma X, amenorrea primaria, con cariotipo, norma infantil. El uso de anticonceptivos también genera amenorreas. Por eso es importante en el interrogatorio, en la anamnesis, los antecedentes ginecológicos, si está usando algún anticonceptivo, por ejemplo. O medicamentos como la serpina, la dopamina, producen galactosemia, enfermedades hipofisiarias, craniofaringiomas, adenomas, se ve los tumores en la hipófisis. La prolactina tiene la función de suprimir al factor liberador. En el estrés se incrementa la CTH y disminuye la eficiencia y la LH. Y esto conduce a un retraso de la pubertad idiopática. Esta amenorrea se presenta cuando todas las hormonas están normales. Puede haber exceso de andrógenos, anomalías del útero, ovario poliquístico, obesidad, hirsutismo, irregularidad menstrual. Hiperandrogenismo, va a haber una disminución de la LH y CH. No hay un folículo dominante, no existe el ciclo ovulatorio por la ausencia de estas dos hormonas. Los andrógenos
hiperplasia endometrial, hiperinsulinemia. Anomalías en las vías de salida, hemos hablado de las agenesis, el himen imperforado, etcétera, síndrome de Schellmann-Kühn. Entonces viene a la parte anatómica, estando normal la parte hormonal. También la amenorrea gonadotrófica presenta anomalías importantes en la producción de gonadotrófica. Secreción crónica de estrés interfiere la retroalimentación normal en el ovario y el eje hipotálamo. Interfiere la maduración del óvulo normal, no presenta menstruación. El síndrome de ovario poliquístico es una de las causas frecuentes para que se altere el ciclo menstrual. Hay una anovulación crónica con presencia de estrógenos, amenorrea con anovulación en la deficiencia de progesterona, andrógenos, atrofia del endometrio. Y si no hay endometrio, no va a haber el ciclo menstrual. La hiperplasia suprarrenal que genera también congénito adulto, tumores ováricos, la hiperprolactinemia relacionada a la prolactina y el hipotiroidismo que están presentes en esto cuando el tema no es el tema de hormonas esteroideas, sino viene de otro sitio anatómico. Esto es un recordatorio de nuestro ciclo menstrual, el ciclo ovárico, el ciclo, la fase folicular, la fase lútea, la menstruación misma, las causas y lo que se estudia dentro de las hormonas luteinizantes, el metafórico discriminante, el estrógeno y la progesterona. Entonces, si este cuadro memorizamos, vamos a estudiar la amenorrea en la ausencia de alguno de estos esquemas que no funcionan dentro de lo normal. O si es anatómico, esto está normal, pero anatómico va a ser el factor importante. La clínica. Es importante cuando hablemos de una valoración de la paciente con hiperplasia de amenorrea, la clínica. Si existe una galactosea, por ejemplo, preguntar si no está en el tiempo de lactancia, pero tiene una galactosea y tiene un retraso menstrual, hablamos de una hiperprolactinemia. Un hipertiroidismo, nerviosismo, palpitaciones, pérdida de peso, son temas para los endocrinólogos, pero el hipotiroidismo también debemos estar en cuenta de que estos temas podemos investigarlos y podemos hasta resolverlos, pero a veces se necesita la ayuda de un endocrinólogo. La fatiga, el pérdida de peso, intolerancia al frío, disminución del tumor hipotalámico. Saben que el quiasma óptico está justo por detrás de lo que está en el hipotálamo. La obstrucción de la vía de salida, el dolor cíclico, ya hemos dicho, la anatomía misma tiene que estar permeable para que esté en ciclo menstrual. La disfunción de los folículos ováricos, síntomas vasomotores, los hiperandrogenismos, como el hirsutismo o la virilización que está presente en el síndrome de ovario poliquístico, la estatura, el bajo peso, campo de frecuencia, o sea, todo es un estudio para que entremos dentro de lo que podemos catalogar como una amenorrea. El vello púbico, por ejemplo, el desarrollo puberal, tumores abdominales, una expresión ginecológica minuciosa, y podemos pedir apoyo con laboratorio. Si existe un retraso menstrual, alguna pérdida de la menstruación en una mujer en edad fértil, lo primero es pedir si no hay un embarazo. Si hay embarazo, eso ya no es motivo de preocupación, más que todo será referirle para que haga un control prenatal. Pero podemos ir buscando el hipotiroidismo con las hormonas tiroideas, la prolactina, lo que se llama el perfil hormonal, donde nos hacen un estudio de acuerdo al día de ciclo menstrual de todas estas hormonas, FSH, LH, inclusive podemos llegar a hacer el cariotipo y el retraso de la pubertad ósea, por ejemplo, amenorrea gonadotrófica. Cuando el FSH es normal, puede haber un efecto anatómico, un defecto del hipogonadismo, el gonadotrófico, el síndrome de ovario poliquístico, la hiperprolactinemia, la tiroidea. La FSH baja, en la infección hipotálamo, hipófisis. Una FSH alta, hablamos de insuficiencia ovárica, hipogonadismo, hipergonadotrófico, FSH, LH baja, hipogonadismo, hipergonadotrófico. Bien, podemos pedir hasta una radiografía de silla turca, a ver si hay un tumor en la hipófisis. Igual hablamos del ciclo menstrual normal, fase folicular, fase
El tratamiento es restricción hormonal. Existen medicamentos que podemos hacer terapia de reemplazo hormonal, las pérdidas óseas, los vasomotores, todo eso se puede hacer una restitución hormonal, restitución de andrógenos conjugados, estradiol, diaria, útero hiperplásico, endometrial, tratamiento hormonal combinado protege el endometrio, anticonceptivos orales podemos utilizar de acuerdo al caso, o métodos anticonceptivos, retiro de gónadas, etcétera, en todo lo que se puede hacer una restricción, o sea, volver a un ciclo hormonal normal, ciclado, porque ustedes saben que día por día las hormonas tienen un cierto nivel para que haya una menstruación. Hay pulsaciones de las hormonas que son generadas durante todo el ciclo hormonal. Igual, en tumores hipoficiales hay que buscar la prolactinoma, un tumor, o el hipotiroidismo, reponer de las T4, el síndrome de ovario poliquístico, andrógenos, disminución del H, los anticonceptivos orales, los progestágenos, establece la menstruación, tratamiento de la fecundidad. Aquí no está lo que se está en tiempo actual, el uso de la metformina en el tratamiento de los problemas del síndrome de ovario poliquístico. Pues lo vamos a estudiar en nuestra ocasión cuando hablemos del síndrome de ovario poliquístico, la metformina. Muy bien, doctores. Si tienen alguna pregunta, alguna duda. En el anterior grupo hemos quedado en hacer un trabajo. Es importante, doctores, la asistencia. Pues tenemos representantes de grupo y cada representante debe pasar lista, antes o después. Yo apelo a su honestidad a los representantes. Si no está en el aula o no está atento en la clase, pues, porque ustedes saben, calificamos 3 exámenes. Cada examen equivale a 20 puntos, son 60 puntos. Después se califica la práctica. Era la práctica hospitalaria antes que haya este problema de la pandemia. Pero al haber esta pandemia hacemos trabajos o prácticas teóricas. En esta ocasión, a partir de ahora hasta hoy es jueves, viernes, hasta el sábado a mediodía, deben presentar un trabajo escrito sobre colposcopía. Si bien la colposcopía es una subespecialidad, es importante que conozcamos el diagnóstico y la conducta cuando tengamos que hacer el Papa Nicolau. El Papa Nicolau es la primera etapa del diagnóstico, es la búsqueda de alteraciones celulares. Si un informe de Papa Nicolau viene con una alteración o que no sea normal, estamos en la necesidad, el médico tratante o ustedes, de solicitar un estudio colposcópico. Y el colposcopista, si ve, si está en la necesidad de tomar una biopsia, lo hará. Tenemos 2 informes que analizar cuando hacemos Papa Nicolau. Primero, el informe de Papa Nicolau mismo, si tiene alguna alteración, hacer una colposcopía, y el informe del colposcopista. El colposcopista nos dará, si ha hecho una biopsia, nos dirá, he encontrado la siguiente. Ahí viene nuestra decisión, lo que hacemos, ¿qué hacemos con la paciente? Si todo está normal, bueno, lo citaremos en un control en 1 o 2 años. Pero si encontramos alguna alteración, tenemos que hacer las referencias respectivas a gente que trata, digamos, un tumor. El cáncer cervicuterino es el que más se puede curar si llegamos precozmente. Pero cuando llegamos en estadios tardíos, el tema es complicado para la mujer y para su familia. Entonces, por eso es importante tener un concepto claro de lo que significa una colposcopía. Y la colposcopía, pues, hagan un estudio en unas 3 hojas
para que tengan idea de lo que estamos hablando. Bueno, esa sería su tercera práctica. La primera práctica hemos hecho historia, la segunda hemos hecho Papa Nicolau. Esta sería la tercera práctica. Entonces, cada práctica va a significar una nota para llegar a un 35% de lo que califica la práctica. La intención no es aplazarlos, doctor. La intención es de que aprendan. Y cuando tengan que ejercer y sean médicos, tengan idea de en lo que están metidos. Bueno, ¿alguna pregunta? Doctor, ¿aló? Dime, sí, te escucho. Doctor, una cosita, no he entendido bien el tema de cuando tienes un anticonceptivo o usas, el hecho de que te dé amenorrea puede llegar a que que pueda pasarte algo malo o algo así, o es algo normal que puede llegar a pasar. Mira, de los anticonceptivos, la píldora anticonceptiva, que es la que creo que están usando, una vez que se suspende la toma, el organismo retoma su ciclo menstrual normal. ¿Me entiende? Entonces, no existe contraindicaciones o alguna alteración pues, en ninguno de los anticonceptivos. Por ejemplo, cuando se utiliza la inyectable, la que es para 3 meses, dice la literatura que puede tardar en retornar la fertilidad por un tiempo mayor, por ejemplo, de lo esperado. Pero todos retornan a la fertilidad, si no, no funcionaría. En el té de cobre, por ejemplo, una vez retirado el té de cobre, vuelve a su normalidad. El ciclo menstrual en el té de cobre no se altera. Se altera cuando tomamos anticonceptivos orales o el implante, por ejemplo, que tiene hormonas, o la meroxiprogesterona, que es el trimestral, puede alterar tu ciclo hormonal, evitar que ovules, porque su finalidad es anovulatoria. Y aún así puede determinar que una vez que se retire, deje de usarse, vuelva a su normalidad. No significa ninguna contraindicación, aunque existe, ¿no? Antes de iniciar cualquier tratamiento, cualquier toma de medicamento, debemos leerlo primero, cerciorarnos de que realmente está indicado a nuestro modo de ser. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor, gracias. ¿Algo más? Disculpe, doctor, ¿el trabajo sobre colposcopía también es grupal o es individual ahora? No. Ya hemos definido los grupos. Por favor, los grupos tienen que mantenerse para que así pues sea. A ver, que quede individual ya es tema de cada uno, pero yo prefiero calificar por grupos, porque son muchos, son 100 y tanto, entonces. Mejor los agrupamos por grupos y hagan un trabajo que les permita tener un conocimiento real de lo que es una colposcopía. Está bien, Nada doctor. más es esa Gracias. actividad. La próxima clase es sobre infecciones ginecológicas. No es enfermedades de transmisión sexual, son infecciones ginecológicas. Y luego en marzo, es decir, el 4 de marzo, si no me equivoco, es jueves también, tenemos el primer parcial. El 4 de marzo es. El 4 de marzo daríamos el primer parcial. Para el grupo que está a las 9 de la mañana, haríamos a las 9:30. Eso, por favor, vamos a comunicar en su oportunidad. Y para ustedes a la misma hora. Es una prueba que no va a durar más de media hora. Son 20 preguntas que los vamos a hacer mediante como hemos hecho el anterior ciclo, ¿no? Mediante el sistema con un tiempo para entregar. Ya están avisados, o sea, ya es avisada no mata, así que ya saben que tienen un examen el 4 de marzo. ¿Estamos de acuerdo? Está bien, doctor. Ok, muchas gracias. Hemos concluido la clase y espero que el próximo jueves a la misma. Hoy ha habido una confusión de parte mía, empezaba a las 10, pero con las disculpas respectivas a ustedes que son los alumnos. Gracias, hasta luego. Chicos, antes de que se vayan, como el doctor dijo, voy a controlar la asistencia. Generalmente voy a controlar al inicio, pero por esta vez. Aguirre, Alacoma Morio, Presente. Alcázar Núñez, Presente.
Álvarez Chavarría, Presente. Arciénega Bogarín, ya, Barriga